Les comento un poco, o podemos empezar a partir de ahí, un poco la relación evolutiva, si se quiere, que hay en relación al diseño multimedial y el diseño gráfico. El diseño gráfico como disciplina, obviamente, tiene mayor trayectoria, digamos, en el tiempo. De hecho, en IES es una de las carreras más antiguas, entre comillas, ¿no? Con más trayectoria dentro de la institución. Eh, Hasta que, este dato no sé si todos lo tendrán presente, año 95 fue el año donde se abrió la Internet en forma pública, es decir, existía previamente esto que llamamos actualmente Internet, pero eran posibilidades de acceso cerradas, ¿no? Internet pasó por una etapa que algunos denominan la etapa militar de Internet, como un proyecto propio de las Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos. Después esto se abrió un ámbito académico, en el cual se sumaron universidades en gran parte de Estados Unidos, después del resto del mundo, y recién en 1995 aparece Internet de forma pública para que aquellos que tenían posibilidades de pagar por el servicio pudieran no solamente disfrutarla como usuarios, consumidores de contenido, sino además también como productores. Eh, este año, 1995, marcó también una pauta en el caso de IES, ¿no? En relación a la búsqueda de qué tipo de formación requerían los profesionales de comunicación que iban a estar vinculados con esta nueva tecnología llamada Internet, que hoy, digamos, es popular y, bueno, obviamente de amplia difusión en todo el mundo, pero que en ese momento era algo realmente novedoso. Se hizo un replanteo, ¿no? De qué formulación de plan de estudio vamos a tener. Y se decidió no incorporar contenidos de este nuevo medio emergente en la carrera, digamos, más tradicional de diseño gráfico, sino en crear una carrera completamente nueva, que tuviera elementos de congruencia con la carrera tradicional de diseño gráfico. De hecho, muchos de nuestros estudiantes acceden finalmente a la doble titulación, o sea, tenemos muchos estudiantes de diseño gráfico que una vez concluido su plan de estudio de diseño gráfico, recibidos como diseñadores gráficos, eligen como segunda carrera, obviamente con una cantidad importante de materias ya homologadas por equivalencia, hacer como segunda carrera diseño de múltiples. ¿Y esto por qué? Porque también el mercado ha cambiado, está cambiando, y sobre todo la pandemia ha tenido mucho que ver con esto. Digo, bueno, no los puedo perfilar mucho porque no los estoy viendo a través de cámara, no sé sus edades, sus entornos, pero en general tiene como bastante visibilidad hoy el concepto de lo que se llama transformación digital, ¿no? La transformación digital no es la digitalización de procesos de las empresas, sino implica básicamente un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, podríamos decir, organizacional, que implica empezar a pensar en términos digitales, ¿sí? Eh, Esto que era un proceso que venía lento y tal vez del cual el más emergente sea todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, con transacciones en línea, venía demorado en la Argentina. Y nos pasó algo a todos, que ha sido la pandemia. 2 años largos ya, donde muchas actividades, digo, no solamente que se han digitalizado, sino que se han tornado básicas y en algunos casos exclusivamente viables desde el punto de vista digital. Esto ha cambiado no solamente los panoramas, digo, de empleo, ¿no? De empleabilidad que hay respecto a ciertos perfiles, sino que muchas empresas se han reformulado, digamos, se han repensado desde estas nuevas posibilidades. Esto significa que a lo mejor empresas que tenían locales a la calle, cerraron sus locales a la calle y apostaron en lugar de un alquiler en un lugar físico por desarrollos de sistemas digitales de venta, ¿no? A través de redes sociales, a través de plataformas de e-commerce, tiendas online, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, digo, para quienes siguen con lupa, digamos, el curso de la historia en estos planos de comunicación y de transformaciones, dice que ha implicado un adelantamiento prácticamente de por lo menos 5 años. Es decir, las cosas que estamos viendo ahora, esto mismo, digamos, ¿no? Esta instancia donde una jornada de información para interesados en una carrera, normalmente absolutamente presencial, con todo el mundo interactuando, nos dábamos la mano, intercambiábamos opiniones, digamos, cara a cara, hoy se hace, pero de otra manera, ¿no? Se hace a través de estas mediaciones de plataformas tecnológicas, que seguramente, sobre todo para algunos de ustedes que vienen recién de secundaria, ha sido su experiencia de cierre del ciclo medio a través de Zoom, a través de Meet,
a través de algún tipo de plataforma, Classroom, los virtuales, etcétera, que esperamos que sea algo que sume, ¿no? Digamos, sabemos que estamos volviendo lentamente a una presencialidad plena, como se habla ya a nivel del Ministerio de Educación. Esto no significa que tengamos ahora que tirar por la borda todo lo que hemos aprendido en estos 2 años y pico, todo lo contrario. Hay muchos compañeros que de pronto hasta manifiestan la idea de decir, bueno, ojalá que siga la posibilidad de clases virtuales, porque me dan otras posibilidades, o poder participar de eventos en línea, que de otra manera me implicaría viajar a Buenos Aires, donde sea. Son pequeños indicadores de un cambio de realidad que influye, digo, muchísimo en cuanto a los grados de empleabilidad. Mi idea es que si ustedes están acá y modificaron su agenda del día de hoy, que seguramente tiene un montón de otras cosas también súper interesantes para hacer, para escucharme brevemente durante esta media hora, un poco más que vamos a estar conversando, es porque seguramente tienen un interés particular en esta palabra que yo ya he mencionado varias veces, que es empleabilidad, ¿no? Es decir, hoy la gran preocupación para muchas personas que están todavía en el mercado laboral es ¿qué puedo estudiar? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué me puedo entrenar? Para tener posibilidades de subsistencia, ¿sí? Dentro del mundo, no solamente el actual, sino el próximo, el que va a venir en 2 años, 3 años, 5 años. Obviamente hay indicadores bastante aterradores, ¿no? Por ciertos paradigmas que en general están atravesados por tecnología, que tienen que ver con robótica, que tienen que ver con inteligencia artificial, que tienen que ver con el imperio de los algoritmos, ¿no? En determinada manera, y hace que muchas de las profesiones y oficios que seguramente todo el mundo alguna vez soñó, aunque sea en términos, como digo, informales, de pronto están siendo cuestionados, ¿no? Todo indica que el avance de la tecnología va a hacer que muchos empleos no sean rentables en un futuro muy próximo. Sabemos que en el ámbito de la comunicación en general, por el contrario, sí se está tomando como un perfil muy relevante cada vez, a medida que más se profundiza la comunicación en el punto de vista digital, más necesitamos de profesionales que se ocupen de la comunicación y de la comunicación mediada por tecnología. Acá lo que nos importa es, por un lado, la definición de estrategias en cuanto a, bueno, por qué canal vamos, qué tipo de mensaje vamos a estar emitiendo, qué hacemos, video, hacemos audio, trabajamos con determinadas redes sociales, con otras no, etc. Y fundamentalmente lo que nos interesa es la materialización de eso que llamamos piezas multimediales. Es decir, que no quede la idea de decir, sí, habría que hacer un video o un tutorial o un unboxing de tal producto para este cliente y demás, sino tener además la capacidad de poderlo hacer, de poderlo producir. Es en este sentido, entonces, donde tenemos, por un lado, un perfil de un proyectista, de alguien que puede anticipar aquello que va a suceder. No hay improvisación en esto, ¿sí? Por supuesto, hay mucha gente hoy, sobre todo en el ámbito de redes sociales, que se está dedicando desde un punto de vista, podríamos decir, silvestre, con muy poco conocimiento, por ahí sin demasiada formación. No le va mal, o a veces sí, porque no conoce determinadas cosas, pero no proyecta en general. La idea es que un comunicador formado que pueda tener esta actividad de tipo proyectual no le va a errar, o si le erra por muy poco, ¿no? En cuanto a tanto el planteo estratégico como en la producción, como decimos acá, de piezas multimedia. ¿Qué implica esto de la definición de canales y de piezas multimediales? Bueno, básicamente lo que implica es que tenemos que aprender a convivir con 3 tipos de canales, ¿sí? Lo que denominamos canales en línea, que incluyen sitios web, portales, acciones de email marketing, acciones en social media, desarrollo de micrositios, entre otros, versus los denominados piezas multimediales, lo que ven aquí en amarillo, offline, ¿sí? Es decir, fuera de línea, que si bien se ha resentido ya bastante el mercado, digamos, no tiene la importancia que tenía hace 10 años atrás, pero todavía se siguen haciendo algunos desarrollos en CD interactivos, DVD interactivos, sí, kioscos interactivos o terminales inteligentes, etcétera, que se están produciendo. Y en el medio también podemos utilizar canales híbridos, es decir, canales que sean en parte en línea, en parte fuera de línea, para determinadas características, como por ejemplo puede ocurrir con un catálogo de producto de buena cantidad de piezas, ¿sí? Para esto necesitamos, obviamente, conocimiento en hardware, pero fundamentalmente cierto tipo de conocimiento en software, ¿sí? Software que puede ser programas
de aplicación, como están viendo acá en rojo, ¿no? Como puede ser el caso de Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, manejo de programas de edición de video como Adobe Premiere, postproducción como Adobe After Effects, programas de producción en 3D como 3D Studio Max, y lenguajes que podríamos decir genéricamente lenguajes de programación, incluso lenguajes de scripting, como puede ser HTML, PHP, JavaScript, jQuery, etc. ¿Sí? Esto es el tipo de herramienta con el cual ustedes van a coexistir a lo largo de la cursada de la carrera, a un nivel, insisto, introductorio, ¿no? Es decir, cada uno de ustedes después irá revisando, irá encontrando algún tipo de perfilación puntual de qué me gusta más o en qué me considero más apto para desarrollar, ¿no? Hay gente que hace un perfil generalista, donde todo esto ocupa el mismo lugar, y gente que, por ejemplo, se desempeña solamente en audio, entonces de estas aplicaciones se queda con Adobe Audition y trabaja solamente con Audition el resto de su vida profesional hasta que cambie la herramienta por demandas del mercado. En este contexto de herramientas de software es donde me interesa también que marquemos lo siguiente. Nosotros estamos trabajando con un doble perfil, ¿no? Por un lado, nos centramos más en el aspecto del designer, ¿sí? Y no tanto en el aspecto del encoder, ¿sí? O de el nivel de desarrollo, ¿sí? Tenemos algunos estudiantes que sí se sienten inclinados más por este perfil, pero este perfil es más propio de desarrolladores que van por el lado de la programación o lo que llamamos informáticos puros, ¿sí? Normalmente, digo, el perfil que nosotros estamos trabajando es el de un designer, ¿sí? Es decir, tiene elementos de desarrollo, digamos, en términos de encodeo, pero nos preocupa más que tenga este conocimiento más a nivel de diseño, a nivel visual, a nivel estratégico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un tema que deviene después de este tipo de consideraciones es ¿dónde voy a trabajar o dónde puedo llegar a trabajar como profesional? Bien, estos son algunos de los ámbitos que hemos relevado de donde nuestros egresados finalmente han logrado ubicarse, ¿no? Tanto desarrollando tareas en un estudio de diseño propio como en un estudio de diseño asociado, en una agencia de publicidad, consultoras de marketing o de comunicación, departamentos de comunicación de cualquier tipo de organización, canales de televisión, estaciones de radio, productoras audiovisuales, empresas educativas donde hay cada vez más demanda, sobre todo a nivel, esto lo voy a ampliar en un minuto, hay cada vez más nivel, digo, de demanda de profesionales. ¿Por qué? Porque básicamente la educación hoy está claro que ha gozado de las mieles de lo que significa la producción y la interacción a través de la multimedia y de canales digitales. Entonces, aquellas instituciones, y podemos generalizarlo, ¿no? Digo, en general también hasta empresas comerciales, empresas de servicio, que no lograron sintonizar con toda la movida que significaba sumarse a la videollamada, producción de contenido, creación de tu canal en YouTube, hacer streaming, etc. Son empresas que están en crisis en este momento, ¿sí? Porque todo empezó a pasar a través de canales digitales. La pandemia, digo, para nosotros, más allá de todo lo horrible que significa desde el punto de vista sanitario y demás, si uno lo mira con el ojo estrecho por ahí de lo profesional, ha despertado para nosotros un montón de oportunidades para la gente que trabaja en comunicación digital y multimedia. Esto es lo que explica esta explosión, digamos, de lugares donde podemos llegar a trabajar tanto en relación, digo, de dependencia, como freelance o como consultoras o estudios independientes, ¿sí? Sin contar otro tipo de desarrollos que muchas veces también se están dando actualmente, de gente que busca por el lado de convertirse en influencer, en youtuber, monetizando de otras maneras, digamos que la economía digital está de alguna manera trayendo al mercado. Por supuesto, siempre queda, por eso la diferencia de colores, no solamente lo rojo, que corresponden al ámbito privado, sino también en el ámbito público, en organismos gubernamentales, mantenimiento de sitios web oficiales. Tenemos muchos egresados ya que son del interior de la provincia de Córdoba y que han conseguido empleo rápidamente en sus municipios, ¿no? Trabajando desde la gestión de archivos digitales municipales, manteniendo los canales web o redes sociales, digamos, de los municipios, de las localidades donde residen, etc. Y bueno, es un ámbito interesante también para explorar, sobre todo para
sumar valor a las comunidades de las cuales estos estudiantes que egresaron posteriormente, ¿no es cierto?, han podido sumar. Lo mismo ocurre con los perfiles que vemos aquí en amarillo, que corresponderían al tercer sector, ¿no?, a lo que significa sindicatos, cooperativas, organizaciones no gubernamentales en general, fundaciones, etcétera, que son también espacios que poco visibles, o sea, obviamente mucho menos visibles que una empresa comercial, y que de pronto ven en la posibilidad, ¿no?, de la difusión a través de medios digitales, no solamente la posibilidad de financiamiento, de obtención de voluntarios, etcétera, sino también un reconocimiento social y una vinculación con otros organismos y fuerzas vivas de la ciudad, digamos, donde están insertos, ¿sí? Hasta aquí, digo, un panorama necesariamente breve que hacemos de la carrera y un poquito como para diferenciarlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de diseño gráfico, como comentábamos al principio, la carrera, como muchas carreras de diseño gráfico, están orientadas al diseño gráfico tradicional, que termina en una comunicación gráfica impresa sobre algún tipo de soporte analógico. Habitualmente papel, pero bueno, en los últimos años también sobre plástico, metal, etcétera, etcétera. No digo, lo digo con conocimiento de causa porque en la carrera de diseño gráfico de IES, particularmente en alguna otra institución educativa también, yo soy docente de tecnología gráfica. ¿Qué ocurre? La tecnología gráfica, o sea, lo que implica la impresión offset, serigrafía, sublimación, etcétera, está perfecta, no va a desaparecer, digamos, a cuento de que hay alguien por ahí que dice que lo digital mata lo impreso, etcétera, no va a desaparecer, va a ir sí tornando cierto tipo de mercados de nicho, ¿no? Digo, no todo el mundo se hace hoy, digo, más conveniente por ahí tener un sitio web y no imprimir miles de folletos, por ejemplo. Pero hay muchas situaciones, digo, donde lo impreso evidentemente tiene su espacio, y ese espacio está también garantizado a través del diseño gráfico tradicional. Ahora, ¿qué ocurre con el perfil de la comunicación basada en multimedia? Primero, que lo multimedial empieza a trabajar en un sentido multisensorial, ¿no? Es decir, a diferencia del diseño gráfico, que se autodefine incluso como comunicación visual, donde el principal sentido que aplica es el de la visión, en el diseño multimedia nosotros trabajamos en forma multisensorial. Trabajamos no solamente con texto, no solamente con imagen, sino que además esa imagen puede estar fija o en movimiento, y esa imagen en movimiento puede tomar la forma de un video, puede tomar la forma de una animación de diferentes tipos, hay decenas de técnicas de animación y de producción, digamos, a nivel video. Empezamos a utilizar el sentido del audio también, empezamos a utilizar el sentido de lo táctil, ¿sí? Tal vez una de las pocas cosas que está en deuda en relación a lo multimedial tiene que ver con el sentido a nivel olfativo, pero también hay mucha experiencia hoy que se está trabajando en relación a eso para poder hacer transmisión de olores a distancia. Si a alguien le interesa les comento en qué estamos. Y bueno, estamos a las puertas además de otro factor disruptivo enorme, que seguramente han oído por ahí o algo habrán leído, que tiene que ver primero con transformaciones a nivel de flujo económico a través de lo que significa, bueno, la criptoeconomía, las criptomonedas, la aparición de los tokens no fungibles, esto que tiene cada vez más prensa, ¿no? El NFT, que está también incursionando y generando muchas oportunidades de negocio para gente que esté trabajando en producción de contenidos digitales. Y la palabra mayor, tal vez todavía esté un poco anticipado para hablarlo, se ha apropiado un poco Mark Zuckerberg del concepto, creo que hay incluso experiencias muy valiosas previas a esta pantallazo de mercadotecnia que ha hecho Zuckerberg, pero el famoso metaverso, ¿no? El metaverso del cual estamos a las puertas, ¿no? Un nuevo escenario de consumo de contenidos digitales en realidad aumentada o en realidad virtual, lo que va a generar es mayor demanda de profesionales capaces de producir contenido enriquecido multimedialmente, y auguro en ese sentido también nuevas y muchas oportunidades para aquellos que se animen a transitar la formación en materia de lo que es la comunicación multimedia, ¿sí? Lo que están viendo aquí es el sitio web de la carrera, los invito a que lo naveguen, exploren y determinen. Van a ver que eventualmente hay algunos tipos de materias, les paso a comentar por aquí, que son, como les decía al principio, muy comunes con la carrera de diseño gráfico. Por ejemplo,
elementos de diseño 1, comunicación visual, elementos de diseño 2, diseñomática 1, fotografía, bueno, las materias de idioma, obviamente, tipografía, semiótica, ética y deontología, son materias comunes con diseño gráfico, ¿sí? Se cursan con los mismos equipos docentes, con el mismo material de estudio, etcétera, etcétera. Una característica que nosotros tenemos aquí es que primer y segundo ciclo, primer semestre y segundo semestre, las materias de excepción de digitalización y de la práctica profesionalizante 1, que es específica, estas son dos materias específicas, las que estoy marcando aquí, digitalización es específico de multimedia y la práctica profesionalizante 1 es específico de multimedia, significa que todo el primer año, primer y segundo semestre, nuestras materias son cuatrimestrales o semestrales, como están viendo aquí, son exactamente iguales en diseño gráfico que en diseño multimedia. ¿Por qué digo esto? Porque si a lo mejor empiezan en diseño gráfico, después se quieren pasar a multimedia, o a la inversa, prácticamente durante el primer año los contenidos son un 90% comunes, ¿no? Eso como detalle. Recién a partir del segundo año, donde sí empezamos a tener materias específicas como sonido, como diseñomática multimedial, como video, etcétera, se empiezan a ver el nivel de especialización que tenemos ya en relación a esto, ¿sí? Si hay alguna otra pregunta vinculada, digo, al plan de estudio, a la forma de organización, digamos, de tipo académico, hay un esquema de materias que son correlativas, o sea, yo no puedo usar video 2 si no tengo por lo menos regularizada video 1, pero en general es bastante flexible también la currícula. Y un detalle, sobre todo para a lo mejor algunos de ustedes que no conocen mucho de lo que es la formación a nivel terciario, y es que no estamos obligados como estudiantes a cumplir con toda la currícula. Por ejemplo, ustedes entrarían ahora en primer año, ¿sí? Supongamos que yo tuviera aquí en primer año la posibilidad de, voy a ampliarles un poquitín, supongamos que yo veo y digo, bueno, entraría acá y tendría estas 4 materias: digitalización, inglés, elementos 1 y comunicación visual. Pero, porque no tengo demasiado tiempo, porque estoy trabajando mucho en otra cosa, o porque tengo otra carrera en paralelo, o lo que sea, no puedo hacer 4 materias, puedo hacer solo 2, o puedo hacer una sola, pero no quiero no empezar. Bueno, anótate en esta materia, conversaremos cuál es la materia o las materias en las cuales te puedes inscribir, y ya estás avanzando en la carrera, ¿sí? Es decir, no necesitamos que sí o sí se cumplan las 4 materias del primer año, las 5 del segundo, etc. Cada uno va armando su plan de cursado, digamos, ¿cierto? En función de sus posibilidades y también en función de sus necesidades. ¿Por qué digo en función de sus necesidades? Y porque, por ejemplo, me ha pasado con gente que me dice, profe, no puedo adelantar fotografía porque tengo la posibilidad de un trabajo, pero necesito tener herramientas teóricas y operativas para cumplir un rol de asistente en un estudio de fotografía o en una productora. Perfecto, lo vamos organizando, lo vamos viendo, ¿sí? La currícula, como digo, tiene ese grado de flexibilidad que es importante por ahí tenerla en cuenta, ¿sí? Digo, no quiero olvidarme de mencionarle a Gisela o a cualquiera de ustedes si ha tenido algún trayecto previo, que IES tiene, como todas las instituciones educativas, políticas de equivalencia. De manera tal, dice que en tu caso, si tenés materias que has cursado y aprobado diseño gráfico en la universidad pública, en Córdoba, el UPC, entiendo, puedes hacer la solicitud de equivalencia y de esa manera se comparan, bueno, programas de estudio y se te puede asignar o el 100% de la materia o tener que rendir un pequeño examen de equivalencia para no volver a cursar una materia cuyo conocimiento ya tenés acreditado, ¿no? Caso como puede ocurrir con, dependiendo de la institución, se llama elementos de diseño, morfología, tipografía, semiótica, este tipo de materias que suelen ser comunes en todos los planes de estudio de carreras de diseño, ¿sí? Se pueden pedir las equivalencias. Siempre solemos tener ofertas de empresas, digamos, de organizaciones que nos solicitan eventualmente pasantes con determinados fines, con determinadas instancias. Pero ¿qué ocurre? Hablando también en términos de empleabilidad. El esquema o el régimen de pasantías que suele haber, por lo menos en provincia de Córdoba, que son con asignaciones, se le denomina así, ¿no? Asignaciones de estímulo, hace que no sean muy atractivas las pasantías como tales en términos económicos. Es decir, si a vos te interesa una pasantía por el hecho de adquirir experiencia
dentro de una empresa determinada, mediana, grande y demás, y uno dice, bueno, aunque sea gratis, me gustaría, porque bueno, eso varía incluso de país en país, ¿no? En muchos lugares se les llama incluso prácticas preprofesionales, etc. Hay gente que dice, pues, che, mira, si a mí me llaman de Mercado Libre, no me pagan, pero puedo estar un año laburando ahí, aprendiendo de la empresa unicornio más importante que hay en la región y demás, voy gratis, por ejemplo, ¿no? Digo, alguien podría pensar de esa manera, pero digamos, también puede ocurrir, y esto sucede mucho, sobre todo con estas figuras que hay, ¿no? Que hay en Córdoba, el programa Primer Paso, todo este tipo de cosas, donde a lo mejor vos también podés traer, si vos tenés, no sé, alguien interesado, decir, bueno, acerco a esa empresa, ahí es, para que entre dentro del régimen de pasantía y yo me postulo para la misma, ¿no? Digo, hay muchas formas de eso. Yo creo haberles perfilado a lo largo de esta pequeña charla que las posibilidades existen, son reales. Tampoco les puedo asegurar que todos y cada uno de ustedes van a ser exitosos profesionales en la comunicación digital multimedia, pero sí hay algo que les puedo garantizar, y que este tipo de perfiles profesionales son absolutamente universales. Y ahí es donde digo que por ahí a lo mejor si hay un papá escuchando no le va a gustar mucho. Un diseñador multimedia egresado en IES puede tomarse un avión, aterrizar en cualquier país, Europa, Asia, donde sea, y probablemente antes de la semana esté trabajando de lo que estudia. ¿Por qué ocurre esto, digamos? Porque las herramientas que comentaba recién también, que les mostraba, digamos, en relación a software y demás, recuerdan, son absolutamente universales. Y el Adobe Photoshop que vas a estudiar acá es el mismo Adobe Photoshop con el que te vas a encontrar en Nueva Zelanda, en Berlín, en Ginebra, Suiza. Digo, estoy pensando en nombres de estudiantes concretos que están trabajando en este momento, que se han ido del país. Digo, esto es lo que a los padres muchas veces no les gusta, que digamos, pero realmente las perspectivas profesionales para alguien que maneje este tipo de escenarios y de herramientas les permite armar el bolso y probar suerte en otro lado. No porque los echemos, no es porque pensemos que está bien irse del país, todo lo contrario. Yo por eso permanezco en la Argentina y poniéndole, digamos, una posibilidad, sino que básicamente, hablamos de una profesión que si bien es emergente, ya está muy consolidada, y donde a diferencia, por ejemplo, de un abogado recibido en la Universidad de Córdoba que quiere ir a trabajar a España, cambió la legislación, tiene que revalidar título, hay toda una cuestión alrededor de eso, que es muy probable que termine de lavacopas en España con el título de abogado bajo el brazo. Eso no ocurre con los perfiles profesionales en general de las carreras de IES, y en particular en el caso de diseño multimedia puedo dar fe de decenas de estudiantes nuestros que están trabajando desde Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Alemania, Centroamérica, Brasil, etcétera, etcétera, porque simplemente se dio la oportunidad. Se han disminuido las fronteras laborales y que hoy no hace falta irse, no hace falta migrar, digo, padres tranquilos. Puede ocurrir que de pronto entremos dentro de estos mercados de teletrabajo, de trabajo remoto, y que de pronto nuestro cliente o nuestros principales clientes no estén en Argentina, que a lo mejor por X razón, digamos, no me interesa el mercado, hay mucha gente que le interesa, bueno, este tema de cobrar en dólares. Entonces entro en mercados de teletrabajo, con lo cual eso se puede dar, con lo cual eso es muy normal hoy, digamos, sobre todo para la generación millennial. Son escenarios nuevos, escenarios que tal vez eran impensables hace 20, 30 años atrás, pero que hoy básicamente, bueno, les dan a ustedes la garantía de que si eligen bien y lo que hacen lo hacen con energía, lo hacen con pasión, bueno, tienen la empleabilidad asegurada, y sobre todo, más allá de la empleabilidad, también la satisfacción de ese día a día, ¿no? De levantarse para hacerlo y de hacerlo con la sensación de que uno está haciendo el mejor trabajo del mundo, ¿sí? Cada uno, bueno, sabrá si le cabe el saco o no. Siempre lo vamos a estar esperando a ustedes con los brazos abiertos, incluso aunque no tomen la decisión de emprender este camino con nosotros. Si alguna vez se lo vuelven a replantear, con gusto los estaremos esperando.